Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, ya estamos listos para compartir con ustedes el estudio de este día. Seguimos estudiando la palabra de Dios y para el día de hoy tenemos un tema muy importante: conócete a ti mismo. Esto viene marcado en la lección número 3 del trimestre, cuyo título general es Orgullo versus Humildad, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Lucas 4:11. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nuestra gratitud de todo corazón a Dios por darnos el privilegio de estar con ustedes en esta hora y por supuesto, apreciados amigos, a usted por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Vera, Dios le guarde siempre. Gracias, pastor. Qué bendición en este día poder, una vez más, tener la responsabilidad, la bendición y el compromiso de llevar un estudio tan interesante a la intimidad de los hogares, del vehículo y de las vidas de cada uno de los que nos escuchan, que reportan sintonía con Radio Amanecer en Estudio. Reciban ustedes un abrazo en Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, oh Salvador bendito, nos ponemos en tus manos en estos momentos para que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos pueda dirigir en este estudio maravilloso de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 9 al 14, tocan directamente lo que es la parte introductoria de la lección que usted y nosotros estaremos estudiando en este día y que usted puede verla como un relato moderno de dos hombres, uno muy religioso, el otro es considerado muy pecador y ambos presentan alguna postura delante de Dios. Y este pasaje de Lucas 18, 9 al 14, conocido como la parábola del fariseo y el publicano, y es importante que podamos enfatizar esto, una parábola que hace Jesús del fariseo y el publicano, una de las enseñanzas más directas de Jesús sobre la postura del corazón ante Dios. Y su mensaje central es que la humanidad, en términos espiritual, es el requisito indispensable para la justificación por la fe, mientras que el orgullo religioso es un medio para evadir la gracia que proviene de Dios. De manera, pastor, que en esta lección estaremos analizando algunos puntos importantes que tienen que ver con la falsa seguridad del fariseo. Por ende, estaremos dando algunos detalles de lo que es un fariseo en tiempos bíblicos. Estaremos hablando sobre la vulnerabilidad radical del publicano y esta parábola que tiene que ver con la justificación, que debe ser, en este sentido, un punto bastante estudiado en este día para poder entender por qué la actitud de un hombre que se considera muy religioso y el hombre muy pecador, ambos se ponen en diferentes lugares, y es evidente que cuando vamos al relato bíblico, el que es justificado es el que se considera pecador, mientras que el muy religioso tiene problema de justificación. Eso es definitivamente correcto, pastor. Y quisiera decirles que una parábola, que es el caso que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, que es únicamente de Lucas, refrescando un poquito la memoria,
el Evangelio de Lucas es el único que se enfrasca en parábolas vivientes, o sea, parábolas que tienen que ver con personas de manera particular. Un caso de esto es el de Zaqueo. No está en ningún otro evangelio, porque Zaqueo era un publicano, y hemos de notar algunas otras cosas como la genealogía, que Lucas se basa en María más que en José, como es el caso de Mateo, y termina la genealogía diciendo que Cristo es hijo de Dios. Naturalmente que Mateo lo hace también, pero Lucas está presentando a Jesús como el amigo de toda la humanidad, no de los judíos. Y entonces es por eso que él, pudiéramos decir, agrupa parábolas como esta que no están en ningún otro lugar. Y yo la puedo llamar la parábola de los dos hombres que oraban juntos. Me uno a esa idea, Pastor Cristian Veras, y hay que destacar que en el Nuevo Testamento el único de procedencia gentil es Lucas, y hace un comentario de las actividades que Jesús realizaba a favor de las personas como él, es decir, que era considerado como un gentil, y de ahí que se hace un fuerte énfasis en ese trato tan especial que el Señor tenía para con los gentiles. Esto demuestra ciertamente que cada autor de los evangelios tiene un motivo importante, un motivo muy especial, y en este caso que estamos tratando, en el caso del fariseo y el publicano, ya uno se imagina a el evangelista, a Lucas, hablando en estos términos porque él también pertenecía a esa clase social. Así es, y él se preocupa por tomar estos casos especiales de, como usted decía, porque por eso Lucas es conocido como el Evangelio de la Gracia. Sí, porque para él Jesús es el Salvador de toda la humanidad, no de los judíos, no de una religión en particular, es de toda la humanidad. Y en este caso, que habla de una parábola es una yuxtaposición, porque viene del griego parabol, que significa yuxtaposición, comparación, ilustración, parábola, proverbio, y es realmente inherente en un verbo que significa poner una cosa al lado de otra para comparar o situar al lado de. En este caso tenemos que Jesús está con esta parábola comparando la justificación con la justificación por la fe y la justificación por las obras o por la vida personal. De manera que de acuerdo con la definición expuesta en esta parábola podemos ver realmente el deseo de Jesús, el deseo de Dios, de que no nos miremos a nosotros mismos como justos, sino que más bien miremos a Dios, el que es justo y el que nos puede justificar, porque definitivamente que todos nosotros como pecadores no tenemos nada bueno que pueda mostrarse, que pueda salir a la luz o que otros puedan ver en nosotros. En esa misma dirección, Pastor Cristian Veras y amigos oyentes, aquí nos encontramos con un punto clave que podría ayudarnos a reflexionar sobre este texto y tiene que ver con la falsa seguridad del fariseo. El fariseo, notamos, no ora a Dios, sino para sí mismo, y el error que éste comete no es hablar de cosas buenas, ayunar o dar diezmos, que eran asuntos buenos. Claro está, orar y dar diezmo, eso es bueno hoy en día también. El problema mayor de este fariseo era confiar en sus propios méritos y despreciar así a los demás para ensalzarse. Para él, la religión es sencillamente un pedestal de superioridad moral, no una revelación con el Creador, una relación especial con el Creador. De manera que, cuando nos referimos en este caso también al publicano, que era un pecador, hablar de un publicano es relacionarlo con un pecador, alguien que llevaba una doble contabilidad, falsos reportes para hacerse de dinero. Este recaudador de impuestos reconoce que su quiebra espiritual está ahí,
Su oración, cuando vemos en este sentido, es breve, directa. Dios, ten compasión de mí que soy pecador. No intenta negociar ni ocultar nada. Se presenta tal y como es, confiando únicamente en la misericordia divina. Y un punto muy importante que nosotros podemos destacar en este sentido es que Jesús subvierte las expectativas de su época al declarar que el pecador arrepentido salió justificado en paz con Dios, mientras que el religioso ejemplar no fue justificado. Esto enseña que nadie es justo por el esfuerzo propio, sino que la justicia es un regalo de Dios para quien reconoce su necesidad. El tema general de todo el trimestre es creciendo en nuestra relación con Dios. Y el tema de hoy, conócete a ti mismo, guarda una relación con el tema de toda la semana, que trata sobre el orgullo. Y lo que nos está contrastando en el Evangelio de Lucas con esta parábola es que cuando nosotros nos creemos mejores que otros, o yo creo que soy mejor que mi compañero, el pastor Scroggins, o que alguno de ustedes, tal vez porque hay una persona que esté usando vicios, drogas, alcohol, que fume, o tal vez porque una dama esté en la prostitución o negocios ilícitos, lo que sea que esté cualquier persona. Yo me creo porque nunca he ido a la cárcel, porque soy una persona distinguida de la sociedad, tanto eclesiástica como secular. Eso pudiera llevarme a pensar que soy mejor que alguien, que tal vez una persona que nunca socialmente ha sido resaltado, que ha sido alguien de importancia. Entonces, cuando me confronto conmigo mismo, me doy cuenta que no debo compararme con ellos. Yo debo compararme con Dios, porque el parámetro para yo seguir es Dios, no otro hombre. Y es evidente que ahí voy a salir totalmente defectuoso, y es lo que Dios desea con esta parábola. Usted lo puede llamar, yo tengo varios nombres para ella, pastor, para esa parábola. Lo pudiera llamarlo, como dije, los dos hombres que oraban juntos, un signo de grandeza, el fariseo y el publicano, la plegaria de dos creyentes. La puede llamar el fariseo y el cobrador de impuestos, la oración que no fue escuchada, los dos hombres que oraban. En fin, usted podrá ponerle a cada uno, a cada nombre a esa parábola, y todo va a ser lo mismo. El tema es el mismo, la justificación propia. ¿Quién soy yo para justificarme? Mucho menos ante Dios. Si hay algo, Pastor Cristian Veras y amigos oyentes, que de verdad uno nunca puede expresar, es la justificación del ser humano como tal, sino mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos encontrando aquí en esta interesante parábola. La diferencia que hay entre estos dos personajes es bastante clara. Un reconocimiento de ser pecador y otro que no necesita nada porque es un religioso muy a carta cabal. De manera que en este estilo que estamos estudiando, hay un asunto que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Una persona que utiliza sus credenciales prácticas o el estatus dentro de una comunidad religiosa para alimentar su ego y ejercer el control sobre los demás, en lugar de que la espiritualidad sea un camino de humildad y servicio, se convierte en una herramienta para demostrar superioridad y obtener admiración. Así es que, apreciados hermanos, en esta dirección nosotros podemos hablar de que todo eso que acabo de definir tiene que ver con un narcisismo espiritual, una figura difícil de detectar porque sus acciones suelen estar disfrazadas de bondad o de sabiduría, y es importante detallar algunos elementos que tienen que ver con ese fariseo o narcisista espiritual. Sienten que su nivel de comprensión espiritual es mayor que el de los demás, lo que los lleva
a mirar con desprecio a quienes consideran menos desarrollados que ellos en términos de espiritualidad o menos santos. Hay una falsa humildad, usan un lenguaje de servicio, modestia, para ocultar una profunda necesidad de ser el centro de atención y recibir los elogios por su piedad. Por lo que nosotros podemos decir que el fariseo o el narcisista espiritual justifican sus acciones egoístas citando textos sagrados o leyes espirituales. Si alguien los cuestiona sobre esto, los acusan de inmediato de no tener fe o de ser una persona carnal o negativa. Por eso es importante que, aunque hablen mucho del amor y la comprensión, suelen ser personas indiferentes al dolor ajeno, a menos que ayudarlos mejore su imagen pública, y es así como funciona aquella persona que es considerada como un narcisista espiritual o como un fariseo, como estamos puntualizando. Muy cierto, pastor. Y cuando podemos analizar en detalle esta parábola, como usted decía, vamos a encontrar algo interesante, y es que fariseo era una de las sectas judías del judaísmo. El judaísmo tenía al menos cinco sectas. Estaban los saduceos, herodianos, celotes, fariseos, entre otras. El caso es que la más famosa de todas posiblemente era la farisaica. El fariseo, la palabra fariseo significa apartado, separado. Proviene de un vocablo que son los Hasidim. En el idioma hebreo, Hasidim significa los santos, los separados. Y entonces está hablando de personas que no le daban la mano a todo el mundo. El fariseo no saludaba a todo el mundo. El fariseo era alguien que se creía superior al otro, pero que en extremo era religioso. Oigan, no estamos hablando de un mundano, no. Estamos hablando de un cristiano. Estamos hablando de un cristiano de calidad, que iba a la iglesia, daba los diezmos y las ofrendas hasta de las hortalizas que se cocinaba, que se usaban para cocinar, que era la menta, el eneldo, el comino. Y esa persona ofrendaba, daba limosnas, hacía prácticamente, humanamente hablando, todo. En un contexto moral era completo. El fariseo era perfecto moralmente, pero espiritualmente era orgulloso, confiaba en sí mismo, y no existe bajo ninguna circunstancia o concepto algo inherente en nosotros que nos pueda hacer justos, solo Cristo. Mientras que el publicano, como usted apuntaba al principio de esta entrega, un cobrador de impuestos, era sinónimo de ladrón porque cobraban de más, eran empleados del Imperio Romano que eran odiados, eran personas que donde llegaban los mismos fariseos huían, se iban, abandonaban el lugar porque no querían juntarse con él. Él reconoció su situación pecaminosa, reconoció su pecaminosidad, y eso, hay una diferencia entre pecado y pecaminosidad. Pecado puede ser hasta inadvertidamente, pero la pecaminosidad es convivir obstinadamente en el pecado, de manera que este hombre era un pecador. Posiblemente no tenía pecaminosidad porque había venido a Jesús con la intención de que el Salvador redimiera su vida de manera total. Qué maravilla, pastor, estimados amigos, estudiar algo así tan maravilloso. El hombre, el pecador que fue justificado. En esa dirección es importante destacar que no importa la vida de pecado que haya llevado un individuo. Cuando vemos en esta historia o esta parábola, aquel que es justificado es el que ora a Dios, presenta sus emociones, sus sentimientos, todo esto. Dice, yo soy de esta manera, y no pone como ejemplo a otro. Se mira a sí mismo y dice, yo necesito la gracia operante de Cristo Jesús en mi corazón, y es así como empieza a obrar de manera correcta a aquella persona que se reconoce que es pecadora, y ante un reconocimiento de pecado, definitivamente que la gracia de Dios debe operar en la vida de ese ser humano, porque hay un verdadero arrepentimiento,
Hay una buena disposición de parte de una persona para que la gracia de Cristo vaya transformando su existencia, y de eso se trata, Pastor Cristian Vera. Así es. Me gustaría, pastor, que veamos el texto nueva vez, Lucas 18, 9 al 14, para aquellos que están siguiendo, que tengan su Biblia electrónica o física en la mano. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Dónde estaban, pastor? Acuérdense que había en el antiguo Israel 2 horas para orar en el templo, 9 de la mañana y 3 de la tarde. No sabemos en cuál de estos 2 horarios fueron estos 2 hombres, pero llegaron allí al templo para orar, y dice que el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie. Noten de que está aclarando el evangelista Lucas que el fariseo estaba puesto en pie. Los 2 estaban de pie, señores. Lo que pasa es que la ostentación y la postura de este hombre llamó la atención de Jesús, y por eso él dice el fariseo puesto en pie. Esta palabra puesto en pie, que es un estateis en el idioma griego, es participio aoristo primero pasivo de istemí. Istemí es estar de pie. Ahora bien, estateis es permanecer de pie. Es que a pesar de que tú llegas a Dios con una forma, un pensamiento ostentoso, creyéndote mucha cosa, el Espíritu Santo te habla, aún así tú continúas en abierta rebelión contra Dios, y es la postura que asumió este hombre, ostentosa, donde podía ser visto de todos los demás. Era una postura corriente de los judíos orar de pie. Sin embargo, este hombre permanecía de pie con su actitud. Y entonces cuando dice que él realmente estaba orando para sí, o sea, para otros, mientras que su compañero oraba para sí mismo, tal vez en un soliloquio decía, yo soy el mejor, Dios me va a contestar inmediatamente a mí, porque este es un ladrón, este es un vagabundo, este es un odiado, yo soy respetado, soy esto, soy aquello, soy un fariseo, soy uno de los pastores de la iglesia, un hombre honrado, respetado y con un estatus sumamente elevado. Así pensaba el fariseo. Sin embargo, su compañero, el publicano, que oraba de manera tranquila y no vociferaba, no hablaba que nadie escuchara por la vergüenza de tal vez de su misma vida social antigua, él le ora a Dios y le pide a Dios que lo cambie porque no quiere seguir siendo un pecador. La respuesta es sencillamente de parte del cielo, justificación para él. Por eso Jesús dijo que él regresó a su casa justificado. Y quisiera añadir, pastor, en la parte final, que Elena de White compara el fariseo y el publicano, comentando esta parábola, habla de Caín y Abel. Y dice que los 2 hombres, noten, Caín y Abel, ¿cuántos son? 2. El fariseo y el publicano, ¿cuántos 2. son? Jacob y Esaú, ¿cuántos son? 2. Isaac e Ismael, ¿cuántos son? Así mismo. La Biblia trata de 2 grupos, y al final de la historia, de hecho, solo habrá 2 grupos, el que está con Dios y el que no está con Dios. Pero el grupo de los que están con Dios son aquellos que a través del tiempo confesaron sus pecados y dependieron de la justicia divina. Bueno, señores, llegamos al final. El fariseo es el centro clínico de un narcisista espiritual, alguien que usa lo sagrado para alimentar su importancia personal y desconectarse de la empatía humana. ¿Te parece que esta interpretación de la parábola ayuda a entender por qué Jesús fue tan crítico con los líderes religiosos de su tiempo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar? Es un asunto para reflexión al cierre. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu toque profundamente nuestras vidas. Ayúdanos a enfocarnos en aquel que puede perdonarnos, no en nosotros mismos, porque somos fracasados, somos pecadores, pero por tu gracia somos levantados y podemos vivir conforme a los principios que tú estableces en tu palabra. Gracias te damos, porque podemos practicar lo que aprendemos cada día,
Y esto te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.